Profecía revelada, Pastora desafía a María, pero Jesús manifestó su poder y calla su boca. Era una tarde clara en el corazón del pequeño pueblo hispano, donde las campanas de la iglesia del Santo Patrón resonaban fuertemente, como si anunciaran la llegada de lo divino. Ana, una pastora de 35 años con un espíritu ardiente y un corazón lleno de fe, se encontraba al frente de su congregación. Ella, hija de inmigrantes, había crecido en un mundo de relatos de milagros y una devoción inquebrantable a la Virgen María. Pero hoy, el aire estaba cargado de tensión, los murmullos sobre la familia López empezaban a llenar la iglesia, como sombras que amenazaban con tragarse la luz. Mientras los fieles se unían en oración, Ana sintió el peso de la duda en sus corazones. La enfermedad de don Julio, el patriarca enfermo, había dejado a la comunidad al borde del desánimo. Con cada súplica, el escepticismo subía como una marea oscura. Virgen María, intercede por nosotros o que me escuches y trae este milagro que tanto necesitamos, exclamó Ana, levantando su voz en un desafío audaz que hizo eco en las paredes sagradas. Todos quedaron en silencio, atrapados entre la sorpresa y el temor. Ana sabía que había cruzado una línea, pero su fe ardía como un fuego inextinguible. Esa semana, la comunidad vivió un tormento. Don Julio falleció, y la noticia se esparció como pólvora, quebrando corazones y provocando susurros de cuestionamiento. Ana, rodeada de luto, sabía que debía actuar. Si hay poder en la oración, unámonos, proclamó. Organizó una vigilia, invitando a todos a clamar por un milagro que parecía un sueño lejano. La noche de la vigilia fue mágica. Las luces danzaban suavemente, y el incienso se elevaba al cielo, como si las almas de los santos se unieran en la adoración. Ana guió las oraciones, cada palabra cargada de fervor y esperanza. Dios Todopoderoso, escucha nuestro clamor, resonaba su voz, y el fervor creció entre los asistentes, como un río desbordado. Era un momento electrizante, el aire vibraba con la espera de algo celestial. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. En el clímax de la vigilia, las campanas resonaron con un tono profundo, y un extraordinario silencio cubrió la sala. Fue entonces cuando, en un destello de luz brillante, don Julio, el anciano lleno de fe, se levantó de su cama, sorprendiendo a todos. Bendito sea Dios, exclamó, y el júbilo estalló como fuegos artificiales. Aquel encuentro milagroso llenó de fervor los corazones, pero, al mismo tiempo, plantó semillas de dudas. ¿Había sido un acto de piedad, o el grito desafiante de Ana había desencadenado este milagro? Así, en la vivencia espiritual de la comunidad, una nueva pregunta surgía entre susurros: ¿qué más podría suceder? ¿Estaba don Julio realmente de regreso, o era solo el comienzo de otros misterios que el cielo aún tenía reservados para ellos? La historia estaba lejos de terminar. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo de naranja y morado, la comunidad seguía celebrando el milagro de don Julio. El bullicio dentro de la iglesia era un testimonio del gozo, una ola de emociones que desenfrenaba los corazones. Ana, aún asombrada, se paseaba entre los fieles, recibiendo abrazos y palabras de gratitud. Pero en su interior, un susurro insistente parecía resurgir: ¿era la fe suficiente para mantener este nuevo fuego de esperanza? Pastora, esto es solo el comienzo, exclamó Marta, una anciana con manos temblorosas, sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. Si Dios lo ha hecho una vez, lo hará de nuevo. Esa frase retumbó en el corazón de Ana. Decidió que el milagro de don Julio no solo debía ser celebrado,
sino también sembrado en las mentes y corazones de todos como un recordatorio de la intervención divina. Durante la semana siguiente, la pastora comenzó a organizar reuniones en pequeños grupos. Haremos testigos de nuestras experiencias, les animaba a los fieles. Cada uno de ustedes tiene un milagro que contar, una promesa que Dios ha cumplido. Comparte tu historia, porque cuando hablamos de nuestras bendiciones, rendimos testimonio del poder de Dios. Las reuniones pronto se convirtieron en un refugio de amor y sanación. Allí, el pueblo se unía en oración, compartiendo risas y lágrimas. La historia de don Julio inspiró a otros a abrir sus corazones y hablar de sus propios desafíos. La voz de Juan, un joven que había enfrentado una grave enfermedad, resonó con certeza: si don Julio puede resucitar, entonces mi lucha no es en vano. Nuestra fe puede mover montañas. Con cada encuentro, la comunidad empezaba a recuperar la fortaleza. Ana los guiaba con la sinceridad de quien ha sentido el toque divino, y las palabras se llenaban de promesas y esperanzas renovadas. Sin embargo, había una sensación persistente en el aire, la verdad profunda de que la vida es frágil y la fe, un camino lleno de giros inesperados. Una noche, mientras Ana se preparaba para dormir, sintió la necesidad de hablar con Dios. En la penumbra de su habitación, se arrodilló y, con lágrimas en los ojos, clamó: ¿por qué don Julio, y no aquellos que han orado por más tiempo? ¿Qué estás tratando de enseñarnos? La respuesta fue una calma envolvente, como si una voz suave le susurrara al alma. El milagro es solo un paso, mi bien, el verdadero viaje apenas comienza. Al día siguiente, el pueblo se despertó con una noticia sorprendente: don Julio había comenzado a hablar de visiones. Vi a los santos, y me dijeron que la comunidad entrará en un nuevo tiempo, contaba, su rostro radiante. La gente susurraba incrédula, sin poder contener la intriga de lo que eso significaba. Ana sintió que el aire se cargaba de ansias y cuestionamientos, era claro que algo más se estaba gestando en el plano espiritual. Las vigas de la iglesia comenzaron a resonar con la emoción de un cambio inminente. Ana, sintiendo la presión de los ojos curiosos de su congregación, se levantó para hablar. Hermanos y hermanas, he sentido en mi corazón que Dios todavía está moviendo sus piezas. No nos detengamos aquí. Este no es solo un regreso. Es un llamado a más. A más fe, a más esperanza y a más amor. Mientras su voz se alzaba, un murmullo atravesó la congregación como un eco de la convicción. ¿Qué significaba realmente aquella llamada? ¿A qué más invitaba Dios a su pueblo? Y así, con el misterio de lo sobrenatural flotando en el aire, la historia de Ana y su comunidad continuaba, que nuevas revelaciones les aguardaban a medida que se adentraban en esta jornada llena de fe. ¿Podría ser que las visiones de don Julio solo fueran el principio de algo mucho más grandioso? La intriga crecía, y todos sabían que lo mejor todavía estaba por venir. La mañana siguiente amaneció con un aire de expectativa en la comunidad. La luz del sol iluminaba cada rincón, pero también brillaba en los corazones de los fieles. Ana, al prepararse para el culto, no podía sacudirse la sensación de que las visiones de don Julio traían consigo un mensaje profundo. Mientras se miraba al espejo, una voz interna le decía que debía estar lista para lo que fuera que Dios decidiera revelar. Cuando llegó a la iglesia, las filas de bancos estaban colmadas. La congregación tenía un brillo especial en los ojos, como si todos estuvieran ansiosos por descubrir lo que el Espíritu Santo estaba a punto de desatar. Ana se subió al púlpito y, al mirarlos, sintió que su voz resonaría con la autoridad divina. Hermanos, comenzó, hoy no solo venimos a adorar, venimos a recibir. Lo que don Julio ha visto es un mensaje significativo para cada uno de nosotros. Entre la multitud, María, una anciana conocida por su sabiduría pero también por sus reservas, alzó la voz. ¿Y cómo podemos confiar en que lo que dice don Julio es realmente de Dios? El camino de la fe no es un juego de esperanzas vacías, pastorcita. Ana sintió que su corazón palpitaba con fuerza ante esa desafiante afirmación. Todo lo que viene de Dios tiene su autenticidad, contestó,
serena pero firme. La fe no se trata solo de pruebas, sino de lo que sentimos en nuestro ser. Cuando el testimonio de un milagro resuena, debemos prestar atención. Con un susurro de asombro, la comunidad comenzó a hablar entre ellos. Algunos recordaban tiempos difíciles, mientras que otros mencionaban sueños que parecían impasibles. Pero en cada conversación había un hilo de esperanza. Quizá, pensó Ana, hay diferencia entre creer y saber que Dios está aquí entre nosotros. Mientras meditaba en sus palabras, la atmósfera de la iglesia cambió. Una presencia poderosa comenzó a envolver el lugar. Los murmullos se apagaron, y un silencio sagrado se instauró, como si el cielo mismo estuviera escuchando. Don Julio, de pie en la esquina, levantó la mano. He visto un río de fuego y amor. Este pueblo está destinado a ser un faro. No solo lo que Dios ha hecho, sino lo que aún está por venir. Su voz retumbó con claridad, y cada oyente podía sentir la energía en el aire. Ana, tocada por la unción divina, tuvo un momento de revelación. Amén, exclamó. Aquí está la respuesta, María. Lo que don Julio ha visto es la confirmación de nuestra fe. Dios no se detiene en un milagro, Él abre el camino a la transformación. María, atónita, se quedó en silencio ante la verdad que comenzó a calar en su corazón. Ana sintió que el Espíritu la guiaba. Amados, no permitamos que la duda frene nuestro avance. Dios tiene planes en este nuevo tiempo, planes de amor y crecimiento. No nos aferremos al pasado, abracemos lo que está por llegar. A medida que Ana hablaba, la congregación comenzó a levantarse. La fe en cada uno se avivaba como un fuego que danzaba. Ocurrió un alboroto de emociones, risas, llantos de júbilo y manos levantadas. La energía colectiva era palpable, como si todos estuviesen siendo arrastrados por un viento celestial. Cuando todo parecía estar en su apogeo, don Julio hizo un gesto. Escuchen. Hay más. La luz que he visto era para aquellos que están dispuestos a dar un paso de fe al desconocido. Este es un desafío, no solo para ustedes, sino para cada uno de nosotros. El impacto de sus palabras llenó toda la iglesia. Ana miró a María, esperando ver una respuesta, un cambio en su expresión. Cuando sus miradas se encontraron, algo parecía brillar entre ellas, una conexión, un cambio. La incertidumbre había comenzado a desvanecerse. Y así, con la convicción de un nuevo amanecer, la comunidad quedó al borde de un destino transformador. ¿Serían capaces de aceptar el camino que Dios les tenía preparado? Las dudas aún pululaban en el aire, y un misterio divino envolvía la atmósfera. La congregación sabía, sin embargo, que este era solo el principio. ¿Qué otras instrucciones traería Dios a través de don Julio? ¿Había un desafío aún mayor por enfrentar? Las preguntas burbujeaban, y todos estaban ansiosos por descubrir la verdad que el cielo tenía reservada. La atmósfera en la iglesia estaba cargada de anticipación. Ana, aún de pie en el púlpito, sentía como si cada mirada contenía preguntas. El fervor de la congregación era palpable, como si un volcán de fe estuviera a punto de erupcionar. No solo habían respondido al llamado de don Julio, sino que el llamado resonaba en cada corazón, en cada rincón del espacio sagrado. Hoy, Dios ha traído su revelación, continuó Ana, dejando que su voz fluyera suavemente. No estemos aquí solo por escuchar, sino por ser parte de lo que Él está haciendo. Este es un momento de transformación. Con cada palabra, su convicción crecía, y la luz pareciera danzar a su alrededor. María miraba con sus ojos entrecerrados, aún tratando de digerir la intensidad del mensaje. Se preguntaba sobre sus dudas, su desconfianza. ¿Qué pasaría si estoy equivocada? ¿Si todo esto es solo ilusión? Sin embargo, en lo profundo de su ser, comenzó a sentir un ligero abrazo de esperanza. Dios no busca solo corazones dispuestos, sino valientes, añadió Ana. Es tiempo de dejar atrás nuestros temores y abrazar su voluntad.
De repente, una brisa fresca recorrió el templo, y un susurro envolvente llegó a los oídos de los presentes. Era como si el mismo cielo estuviera hablando. Los corazones latían al unísono, y los murmullos bajos se convirtieron en un clamor de adoración. Aquella presencia era inconfundible. Era Dios moviéndose entre ellos. María. Ana hizo una pausa, enfocando su mirada en la anciana. Dios ha puesto algo en tu corazón, yo lo siento. Esas dudas son una puerta que te lleva más allá de tus límites. Él desea usarte en este nuevo tiempo. No estás sola en esto. María sintió que el aire se le escapaba. Yo. ¿Dios me usaría a mí? Las lágrimas comenzaban a asomar en su rostro. Había estado llena de incertidumbre, sintiendo que su tiempo de servir pasaba, pero las palabras de Ana la desafiaban a reconsiderar. Sí, tú la luz que está en ti debe brillar, exclamó Ana, levantando sus manos con una autoridad divina que no podía ignorarse. No somos solo testigos, somos agentes de cambio. Cada uno de nosotros lleva un mensaje, una chispa de fe que puede encender un fuego en el mundo. María cerró los ojos y respiró profundo. La presión de la duda comenzó a aflojarse, reemplazada por una nueva fuerza. Miró a su alrededor, la congregación estaba en total conexión, levantando sus manos, unos a otros sosteniendo la fe que empezaba a tomar forma tangible. De repente, el ambiente se volvió aún más vibrante. Una voz resonante provenía de don Julio nuevamente, esta vez con mayor intensidad. Este es un tiempo de milagros y prodigios. Quien tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a su pueblo. Ana sintió que la energía del lugar se encendía. El Señor no solo quiere hablar, quiere actuar. ¿Están dispuestos a ser parte de esta obra? Levántate en fe. Porque aquí hay poder para sanar, para liberar, para transformar. Los fieles comenzaron a alzarse, algunos en adoración, otros en oración colectiva. Era como si los corazones se unieran en un solo clamor. María, guiada por un impulso desconocido, se levantó. Yo estoy dispuesta, exclamó, sorprendiendo incluso a sí misma. Las palabras brotaron de su interior como un río desbordante. Si Dios quiere usarme, que lo haga. Estoy lista para seguir su camino. Ana sonrió al ver la transformación en María. Era como si una nueva luz hubiera surgido en su corazón. El pueblo entero la animó con aplausos y gritos de júbilo. La fe en acción, se convertía en el hilo que unía a todos en un propósito renovado. La atmósfera seguía aumentando en intensidad. Algo mayor estaba por desatarse esa mañana. Aunque la iglesia vibraba con emoción, había un susurro que apenas comenzaba a manifestarse en el silencio sagrado. ¿Cuál sería el siguiente paso que Dios les revelaría? ¿Qué milagros y desafíos les esperaban en este nuevo tiempo? La expectativa llenaba el aire, mientras cada ojo se posaba en don Julio, ansiosos por saber más de lo que Dios tenía preparado. La iglesia bulliciosa parecía temblar, un eco de siglos de fe resonaba en cada rincón. Todos los ojos estaban fijos en don Julio, quien observaba a la congregación con una mezcla de orgullo y anticipación. Ana se dirigió a él, su mirada estaba llena de un fervor que solo se puede conocer cuando Dios habla a través de uno. Don Julio, Dios está haciendo algo grande hoy, dijo. Sí, hija, respondió él, pero debemos estar listos para lo que viene. Este es solo el principio. María, aún con el eco de sus propias palabras resonando en su mente, sentía como si una nueva vida estuviera despertando en su interior. Su corazón se latía con fuerza, sintiendo que ese momento era más que un simple acto espiritual. Era un llamado. ¿Cómo puedo ser parte de esto? Ana vio el brillo en los ojos de María. No tienes que tener todas las respuestas. Solo sigue adelante. La fe se mueve en nuestros pasos, no en nuestros conocimientos. El aire se llenó de veneración mientras don Julio agradecía en voz alta por la presencia divina que se hacía evidente. Hoy es el día que hemos esperado.
Un día de apartamiento, un tiempo donde cada uno de nosotros será renovado en poder y propósito. Hay alguien aquí que ha estado tomando decisiones a medias. Este es su momento. El murmuro creció, sonidos entrelazados de incertidumbre y esperanza flotaban en el lugar. Una mujer, de pie al fondo, comenzó a llorar suavemente. La mirada de don Julio se fijó en ella. Hermana, tú que lloras, ven. Dios quiere hacer algo a través de ti. Los fieles empezaron a mirar hacia atrás, queriendo ver de quién se trataba. La mujer avanzó titubeante, los murmullos la seguían, su corazón palpitaba con cada paso. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, pero la presencia de Dios la envolvía. Ana, con su voz calmada, se dirigió a la mujer. Dios ve tu tristeza, Él ha escuchado tus oraciones. No estás sola, es un tiempo de sanidad. La atmósfera se llenó de nuevos murmullos de aliento, y don Julio continuó, la sanidad no será solo física, sino espiritual. Hoy se rompen cadenas en este lugar. María se sintió impulsada, como si un río de valentía fluyera en su interior. Dios, si has hecho esto por ella, lo harás por mí, sus labios susurraron mientras colocaba su mano sobre su corazón. El vibrante clamor de la congregación creció, mientras la mujer entre lágrimas respondía, yo creo. Cree en mí, Señor. La conexión entre ellos y Dios parecía tangible. Ana sintió que el Espíritu la guiaba y se acercó a María. Tus dudas son el crisol que refina tu fe. Díselo al Señor ahora. Expresa lo que hay en tu corazón. María, entre sollozos, comenzó a orar en voz alta. Señor, yo quiero ser parte de lo que estás haciendo. No sé cómo, pero si tienes un plan para mí, estoy lista. Su voz resonó con intensidad, desatando una ola de fervor que inundó el templo. Ana se unió a ella, y todos los presentes comenzaron a levantar sus voces, creando un poderoso coro de adoración. Las palabras fluyeron, vivimos en ti, Señor. Hay poder en tu nombre. Don Julio levantó sus manos, sintiendo la presencia de Dios crecer en el ambiente. Hoy sucederán cosas extraordinarias, clamó. La gloria de Dios será manifestada. Prepárense, porque cada uno de ustedes tendrá su momento. La congregación, motivada por el fervor, comenzó a moverse y a unirse en un clamor en sus corazones. Los gritos de fe resonaban mientras las manos se levantaban, los ojos se cerraban, y muchos caían de rodillas, conectándose con la poderosa manifestación del Espíritu. María sintió paz, como si cada parte de su ser hubiera sido purificada. La duda se convertiría en testimonio. Pero en medio de la adoración, un aire distinto flotaba, una carga de expectativa recorría la sala. ¿A dónde los llevaría Dios a partir de ese momento? La luz brillante de la fe iluminaba el camino por delante, y el eco de la voz de Ana resonaba en su corazón, hoy es el día, Dios todavía tiene mucho más que mostrar. El tiempo avanzaba y, mientras el clamor se intensificaba, todos sabían con certeza que Dios estaba a punto de revelar su mayor obra. ¿Qué milagros les depararía el próximo instante? Una paz interior predominó, justo antes de que la gloria de Dios se manifestara de maneras que estaban más allá de la imaginación. El aire se cargó de una energía palpable, como si cada susurro estuviera a punto de convertirse en una explosión de fe. Las miradas de la congregación se volvían hacia don Julio, quien con un gesto gentil invitó a la mujer que había pasado al frente a compartir su testimonio. Pero antes de que pudiera abrir la boca, una figura familiar hizo su aparición en el umbral de la puerta, Pastora Elena, conocida por su fervor y determinación. Con una actitud decidida, atravesó la sala, y todos enmudecieron ante su llegada. «Silencio», exclamó Elena, su voz resonando y reverberando en las paredes. «Hoy no venimos a perturbar el movimiento del espíritu, sino a recordarle a este lugar que no todo lo que brilla es la luz del cielo». Su mirada era firme, y sus palabras cortantes como un cuchillo. Don Julio se acercó a ella, con una mezcla de respeto y preocupación en su mirada. «Hermana Elena, hoy estamos buscando la gloria del Señor.
El ambiente está lleno de su presencia, y muchos han venido aquí buscando sanidad y renovación. ¿Y quién les asegura a ustedes que esto es de Dios?, replicó la pastora, cruzando los brazos. Las emociones pueden ser engañosas. Es tiempo de poner a prueba el espíritu en esta congregación. María, tú que te has levantado con el fervor de querer ser parte de este avivamiento, ¿estás lista para lo que se va a desatar? María sintió su corazón acelerarse. La inseguridad era como un hilo tensado, y las palabras de Elena sonaban como un desafío. Si estoy lista, murmuró, aunque su valentía aún cojeaba ante la autoridad de la pastora. Las voces a su alrededor comenzaron a susurrar, y la atmósfera se tornó tensa. Ana, que había estado a su lado, se dio cuenta del conflicto creciente. El Señor nos llama a aceptar su poder, no a dudar de él. Las cadenas se están rompiendo, dijo con determinación, intentando inyectar aliento en el ambiente. Elena desvió la mirada hacia Ana, estoica. ¿Y si esto que llaman renovación no es más que un eco? Lo que Dios está haciendo es real, hermana, insistió Ana. No todas las manifestaciones son falsas. A veces, Dios se mueve de las maneras más inesperadas. Pero antes de que pudiera terminar, un fuerte viento pareció arrasar el lugar. Las vibraciones del suelo se sintieron, y una tranquilidad se apoderó de María. Se sintió fortalecida, como si la duda se disolviera en su interior. La voz de Jesús resonó en su corazón, no temas, porque yo estoy contigo. Con una nueva claridad, María tomó un paso adelante. Pastora Elena, puede que haya dudas, pero yo he sentido la transformación en mi vida. No puedo negar lo que Dios ha hecho en mí, declaró con una frescura que sorprendió a todos. Elena, aunque segura, sintió la presión de la fe colectiva. Si realmente es de Dios, muéstrame, desafió, y su mirada estaba llena de expectación. Jesús, manifiéstate. Muéstrale que tú vives en mí. María clamó, su voz elevándose en un grito de desesperación, pero también de expectación. Y en ese instante, un silencio profundo se desplomó sobre todos. Don Julio, viendo el fervor encenderse en el corazón de la congregación, levantó sus manos. La gloria de Dios se manifestará. Todos, oren conmigo. Clamen, levanten su voz. María, rodeada por la fe de los demás, sintió un ardor en su pecho. Eran oraciones mezcladas de fe y anhelo, clamores que se convirtieron en un eco que resonaba en los cielos. La atmósfera cambió, una luz intensa iluminó el templo, y los murmullos se convirtieron en gritos de asombro. A medida que la unidad crecía, un gran poder descendió. Las lágrimas comenzaron a caer, los corazones eran tocados, y la presencia de Dios se hizo evidente. La pastora Elena, ante el despliegue de la providencia divina, quedó en silencio, abrumada por lo que Dios estaba haciendo. María sintió una paz indescriptible, como si sus cadenas se hubieran quebrantado de una vez por todas. Gracias, Señor, porque hoy has demostrado tu poder, exclamó con gratitud, mientras todos se unían en un clamor de victoria. Y cuando la gloria de Dios tocó cada rincón del lugar, la pregunta flotó en el aire, ¿qué milagro tendría lugar ahora? Mientras las oraciones se entrelazaban y la fe se disparaba, todos sabían que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Estarían preparados para lo que vendría? Cuando el eco de las alabanzas alcanzó un clímax celestial, don Julio miraba a su alrededor, observando las expresiones de los fieles. Algunos lloraban, otros sonreían, pero todos compartían un aire de expectación. María, aún sintiendo el fuego en su interior, comprendió que no solo era su fe la que estaba en juego, sino la de toda la congregación. En su corazón, sabía que este momento marcaría un antes y un después. Pero de repente, la pastora Elena, que aún se había mantenido en silencio, rompió la atmósfera tensa con una voz más suave pero igual de poderosa. Dios no busca solo que lo sintamos, sino que lo conozcamos. Si hay un milagro por venir, que sea para su gloria. Que nuestra fe sea la prueba de su poder. María sintió como el desafío de la pastora resonaba en su espíritu.
No puedo negar lo que he vivido, lo que he sentido, pastora. Pero sé que esto no es solo para mí. Es para todos nosotros, dijo, sus palabras llenas de convicción. La congregación, impregnada de un fervor renovado, comenzó a clamar una vez más. Un clamor unificado, lleno de gratitud y esperanza. Decenas de voces se alzaron en adoración, cada uno pidiendo su propio milagro, su propia respuesta de Dios. Y en medio de aquel clamor, la presencia de Dios se sentía más cercana, como un abrazo cálido que envolvía a todos. De repente, un temblor recorrió el suelo. No era el miedo, sino una sacudida del poder divino. Las luces comenzaron a parpadear suavemente, y un susurro casi imperceptible comenzó a resonar en el corazón de María: tu fe ha sido escuchada. Pero justo cuando ese susurro se convertía en un grito de júbilo en su interior, un hombre de la congregación, conocido por sus luchas, se levantó, interrumpiendo el momento. Yo necesito una respuesta, hoy más que nunca. Su voz temblaba, y todos giraron sus miradas hacia él, creando un ambiente electrizante de anticipación. Ana, sin perder tiempo, se dirigió a él con firmeza. Tu fe puede mover montañas. Si hemos visto lo que Dios puede hacer en esta noche, ¿qué te impide creer, hermano? Pide y recibirás. Con su exhortación, muchos comenzaron a unirse en oración, pidiendo por el hombre, por sus luchas, por su sanidad. La pastora Elena, observando la escena, sintió como una chispa de esperanza comenzaba a iluminar su corazón. Tal vez había subestimado la autenticidad de la fe de los presentes. Decidió dar un paso al frente, dejando atrás su escepticismo. Si hay algo que he aprendido, es que Dios habla en los momentos más oscuros. Hermanos, vamos a clamar juntos. Las palabras de la pastora fueron apenas un eco de lo que estaba por venir. La congregación, unida como una sola voz, comenzó a clamar con fervor y pasión. Señor, ven y muéstrate. Toca nuestras vidas. La atmósfera se tornó electrizante. María sintió como la unción comenzaba a aumentar. Las oraciones se entrelazaban, creando una cadena de fe sólida. De repente, un destello de luz atravesó el templo, haciendo que todos se detuvieran, atónitos. Era como si los cielos hubieran abierto una rendija para dejar caer un rayo de la gloria de Dios. El hombre que había pedido una respuesta cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Yo creo, Señor, gritó entre sollozos, y el peso del pasado empezó a desvanecerse. La congregación se unió a él en alabanza, cada corazón latiendo al unísono. María, con sus ojos iluminados por esa luz divina, comprendió que ese momento era solo el inicio de una gloriosa revelación. Todos estaban experimentando milagros, pequeñas y grandes transformaciones, bendiciones que antes parecían lejanas. El poder de Dios estaba manifestándose de maneras inesperadas. Pero en el fondo de su ser, una pregunta aún zumbaba: ¿qué venía después de esto? La congregación estaba lista para más, pero cada uno de ellos sabía que estar al lado de la fe requería confianza y valentía. A medida que la adoración crecía, el deseo de ver la intervención divina se intensificaba. Sus corazones palpitaron: ¿qué otro desafío aguarda? ¿Y cómo responderán ante lo que Dios está preparando? Cuando la ola de alabanza comenzó a amainar, un silencio reverente descendió sobre la congregación. El eco de las voces seguía vibrando en el aire, y María, sintiendo el calor en su pecho, se volvió hacia la pastora Elena. La mirada de la líder espiritual era intensa, como si buscara algo más allá de las apariencias. María, dijo Elena con un gesto que invitaba a la reflexión. Tus palabras son poderosas, pero ahora te pregunto, ¿realmente estás lista para lo que Dios va a hacer en tu vida? Este es solo el comienzo. Las palabras de la pastora resonaban en el corazón de María como un tambor. En medio de toda la euforia, la joven sintió que un nuevo desafío se plantaba ante ella. Dios estaba haciendo algo en la comunidad, pero su propio papel en ese movimiento divino comenzaba a aclararse. Un murmullo de inquietud pasó entre los asistentes.
Algunos intercambiaron miradas, mientras otros tomaron aliento, preparados para una revelación mayor. La atmósfera era espesa con anticipación, como si algo monumental estuviera por suceder. Si Dios está en esto, no hay lugar para el miedo, gritó un anciano desde el fondo. Que la fe hable más alto que nuestras dudas. Su voz, llena de convicción, resonó como un alarido de guerra en el espíritu. María, alimentada por el fervor del anciano, sintió que la convicción florecía en su ser. Amén, exclamó. Estoy aquí para ser su instrumento, para ser parte de lo que Él está haciendo entre nosotros. Mientras hablaba, un espiritual impulso la empujaba hacia adelante, como un río que fluye sin cesar. Pero de pronto, una pregunta asaltó su mente: ¿yo, un instrumento de Dios? La duda asomó, como un susurro oscuro que instaba a retroceder. ¿Sería capaz de soportar la gloria y el peso de lo que Dios quería hacer? La pastora Elena, pareciendo percibir el conflicto interno de María, se acercó a ella y susurró: no te dejes intimidar por la grandeza de su plan. La fe es enfrentarnos a lo desconocido y abrazar lo que viene. Lo que Dios forja en ti es más grande de lo que imaginas. Profundas palabras, llenas de verdad, calaron en el corazón de María. Se sintió como una pájaro en una jaula, lista para volar al horizonte, pero aún con miedo a saltar. Las promesas de Dios eran abundantes, pero requerían un paso hacia lo desconocido. En ese instante, una luz más brillante comenzaron a brillar en medio de la congregación. Era una manifestación de la presencia de Dios, como si el cielo se abriera para liberar algo muy especial. Gritos de júbilo se levantaron, más intensos que antes, y la unción divina bañaba al lugar. María supo que era el momento. Dios, yo creo, exclamó con voz firme y apasionada. Estoy lista para ser tu instrumento. Haz de mí lo que desees. Cada palabra que brotó de sus labios parecía romper cadenas invisibles, liberando una renovada fe en todos los presentes. La congregación, en un espíritu de unidad, comenzó a clamar en oración nuevamente. Fue un clamor a lo grande, un eco de corazones dispuestos a ser moldeados por Dios. La pastora Elena, que ahora sonreía, levantó las manos al cielo, y junto a María, se unió a la oración, invitando al Espíritu Santo a tocar a cada uno de ellos de maneras poderosas. Sorprendentemente, el hombre que había caído de rodillas antes se levantó, ahora irradiando una luz nueva. Su rostro brillaba, y con lágrimas de alegría dijo: he recibido paz, he recibido sanidad. La gloria de Dios está aquí. La multitud estalló en aplausos, celebrando el testimonio de la transformación. Mientras las alabanzas subían, la pregunta surgía nuevamente en el espíritu de María: ¿hasta dónde llevará este movimiento? ¿Qué revelaciones están por venir? La congregación seguía animándose y llorando, y en su corazón, una mezcla de curiosidad y anticipación comenzaba a latir. Las ventanas del cielo parecían entreabrirse. Pronto se desatarían más milagros, más revelaciones. María sabía que un nuevo viaje estaba comenzando, pero todavía había muchos desafíos por enfrentar. Con cada latido, un nuevo misterio se tejía en su vida. El aire vibraba con expectación, y mientras la alabanza aumentaba, todos preguntaban: ¿qué otras manifestaciones de su poder nos esperan? La atmósfera seguía cargada de emoción, como si las puertas del cielo estuvieran a punto de abrirse de par en par. María no podía dejar de sentir la energía en el aire, un zumbido divino que la envolvía. Todo a su alrededor parecía danzar al ritmo de la alabanza. En su corazón, una mezcla de temor y expectativa hacía que cada latido resonara como un timbre. La pastora Elena, viendo la turbulencia en el alma de María, buscó calmar su espíritu. Recuerda, dijo con dulzura, la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de avanzar a pesar de ellas. Esto caló hondo en María, encendiendo un fuego de determinación. Pero aún sentía el eco de las preguntas: ¿qué significaba realmente ser un instrumento de Dios? De repente, la congregación se alineó en perfecta armonía. La pastora levantó su mano y, con voz firme,
pidió que todos se unieran en una cadena de oración. Las luces parecían brillar con mayor intensidad, como si la propia luz estuviera esperando la invitación divino. Dámaselo todo al Señor, Él sabe lo que necesitamos, proclamó Elena, mientras las manos se entrelazaban en un acto de unidad. Y si este es solo el comienzo de algo más grande, pensó María. El peso de la posibilidad la abrumaba, pero al mismo tiempo, su espíritu se elevaba ante la idea de ser parte de un plan divino. Mientras oraban, los murmullos de alabanza se transformaron en un rugido glorioso. Algunos en la congregación comenzaron a hablar en lenguas, un sonido celestial que resonaba como un canto de alabanza directo al trono de Dios. El fervor llenó el lugar, y las lágrimas de alegría se mezclaron con risas de júbilo. María experimentó una paz inexplicable que la abrazaba, como si cada latido la acercara más a la esencia de Dios. Yo soy fuerte en Él, se repitió en su interior, fortaleciendo su fe. No pasó mucho tiempo antes de que un hombre anciano al frente, con rostro surcado de arrugas que narraban historias de fe, comenzó a testificar sobre la sanidad que había experimentado. La gloria de Dios me ha tocado. Salí de la oscuridad y entré en su luz, dijo con una voz temblorosa pero llena de poder. Cada palabra parecía romper las cadenas de incredulidad, cada testimonio se sumaba al clamor de la congregación. María se sintió impulsada a levantarse. Yo quiero más, murmuró para sí misma. Decidida, levantó sus manos hacia el cielo, dejando que cada duda se desvaneciera entre el torrente de adoración que los rodeaba. En ese instante, una poderosa presencia comenzó a manifestarse en medio del grupo. Era como si el aire se tornara denso y brillante. Las palpitaciones de su corazón resonaban en el pecho de cada asistente. De repente, María sintió una electrizante conexión con algo más grande que ella misma. La voz de Dios comenzó a hablarle en su mente: ve y actúa, pues el tiempo es ahora. Los murmullos cesaron, como si todo se detuviera a su alrededor, y un silencio majestuoso se instaló en el ambiente. La pastora observó a María con una mirada de aliento. Este es tu momento, hija. María apretó sus manos, sintiendo el llamado del reino de Dios resonando en su ser. Dios mío, exclamó, si tú me has elegido, yo seguiré tus pasos, aunque el camino parezca incierto. En ese momento, la luz que brillaba en la habitación pareció concentrarse en ella, multiplicándose en una fuerza incontrolable. La congregación contuvo el aliento, expectantes. ¿Qué milagro estaba por desatarse? Finalmente, con una confianza renovada, María cerró los ojos y respiró hondo, esperando la dirección del Espíritu. Pero antes de que pudiera avanzar, algo inesperado comenzó a moverse entre los fieles. Un murmullo colectivo de asombro recorrió la sala, dejando claro que el siguiente acto divino estaba a punto de ser revelado. Las puertas de la posibilidad estaban abiertas. ¿Qué nueva obra se desataría entre ellos ahora? La atmósfera en la iglesia estaba cargada de expectativa, el aire vibraba con fe y temblaba con cada respiración. María, sintiendo la presencia divina como nunca antes, se dio cuenta de que no solo era ella la que estaba siendo transformada, sino toda la congregación. Las luces danzaban, y el sonido de las oraciones se entrelazaba como una sinfonía de corazones dispuestos a recibir lo que Dios tenía preparado. Hoy es el día, exclamó Ana con una voz llena de poder. Dios está moviéndose, y su gloria será manifestada de maneras que nunca imaginamos. Cada palabra resonaba en el corazón de los presentes, como un eco sagrado que tocaba lo más profundo de sus almas. María miró a su alrededor y vio rostros iluminados, llenos de esperanza. Don Julio, con su mirada firme y sabia, se levantó una vez más. Hermanos y hermanas, este momento no es solo un sueño, es una realidad venida del cielo. Dios quiere que abramos nuestros corazones y recibamos lo que Él tiene por venir. Esa invocación fue como un rayo, encendiendo un fuego en todos. La congregación comenzó a elevar sus voces, y un clamor de adoración reverberó entre las paredes de la iglesia. Ya no había miedo, solo un deseo abrumador de experimentar a Dios en su máxima expresión. María,
sintiendo la llama de la fe consumirla, levantó sus manos hacia el cielo. Señor, estoy lista. Hazme tu instrumento. Usa mi vida para tu gloria. En ese instante, una ola de paz la envolvió, y sintió como si todo su ser se alineara con la voluntad divina. El clima espiritual era palpable, un espíritu de unidad llenaba cada rincón del templo. El hombre que había testificado su sanidad se unió al clamor, anunciando a todos que su transformación no solamente era física, sino que también había sanado su alma, liberándose de ataduras del pasado que habían definido su ser. Esto desató un efecto dominó, otros comenzaron a contar sus experiencias, cada testimonio un ladrillo más en la construcción de una fe colectiva, inquebrantable. Dios está aquí. Dios está haciendo algo grande en medio de nosotros, gritó Ana, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. La congregación se unió en un clamor potente, un eco de fe que resonó en todo el pueblo. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, como si se unieran a la alabanza, anunciando el avivamiento que estaba ocurriendo. Así, mientras el sonido llenaba el aire, María sintió su corazón latir más fuerte que nunca. Sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Don Julio sonrió, ahora lleno de sabiduría y certeza. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Él está llamando a aquellos que están dispuestos a dar un paso nuevo. Hermanos, ¿quién se atreve a llevar esta luz y compartirle a otros lo que hemos recibido? María se sentó al borde de su fe, sintiendo que la decisión era ahora. Yo estaré allí, murmuró, quiero ser parte de este movimiento. Quiero ser la voz que lleve la esperanza a los perdidos. Si hay algo que he aprendido aquí, es que cada uno de nosotros es un testimonio vivo de su poder. Con esto, una explosión de júbilo estalló entre la congregación. Los corazones se elevaron, y las manos se levantaron en alabanza. Sí, Señor. Usa nuestras vidas. Mientras la adoración continuaba subiendo, la presencia de Dios comenzó a moverse. María sintió un fuerte impulso en su interior, ve, habla de mi amor, lleva la luz a quienes la necesitan. Cada palabra que resonaba dentro de ella era un eco de promesas cumplidas. La pastora Elena, reconociendo el cambio en la atmósfera y en la vida de María, habló, esta iglesia ha sido levantada para ser un faro de luz. No solo para nosotros, sino para nuestra comunidad. Nuestro dolor y nuestras luchas son una prueba de su fidelidad. Con una sonrisa de aceptación y fe, María levantó su voz junto a la congregación, no nos quedaremos callados. Haremos eco de tu gloria, Señor. Iremos a donde nos envíes, compartiendo de tu amor transformador. Mientras su clamor resonaba, Dios comenzó a manifestarse aún más en aquel lugar. Milagros comenzaron a desatarse, vientos suaves soplaban, los corazones eran sanados, vidas estaban siendo tocadas. Todo esto ha sido solo el principio, proclamó don Julio, un nuevo tiempo ha comenzado, y la obra que él ha comenzado será completada. Ve y share, porque esto es un testimonio único que debe ser contado. El fervor y el amor desbordaban en cada rincón. María, sintiendo que todo lo que había vivido la había llevado a este punto, sabía que este era el momento de ser valiente y abrir su corazón. Finalmente, con lágrimas de alegría en los ojos, no solo se levantó sino que también levantó la voz. Quiero ser parte de lo que está por venir. Señor, aquí estoy. Úsame a mí, envíame, porque esto es solo el inicio de algo asombroso que tú estás haciendo. Y así, con cada voz unida, la congregación le dijo a Dios, Amén. Tu reino venga y tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Este fue un momento de transformación, un acto conjunto en el que cada corazón se alineó a la voluntad de Dios. La puerta de las oportunidades estaba abierta, el llamado de Dios resonaba en sus corazones. La congregación sabía que había sido elegida para llevar el mensaje de esperanza y salvación a un mundo que tanto lo necesitaba. La historia de Ana, María y don Julio terminó aquí, pero el viaje de fe apenas comenzaba. Un nuevo amanecer estaba naciendo, y con él,
la promesa de que el poder de Dios continuaría siendo manifiesto en la vida de muchos. No olvides que este es un momento crucial. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las historias que transforman vidas y reavivan la fe. Dale un like ahora y alimenta el algoritmo que ayuda a que estas verdades lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre esta manifestación de poder. Compartir instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan recibir esta palabra. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta misión de luz y esperanza.